Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Abre tu Closet. Yo soy Gaby Mejido. Hola Gaby, soy Lau y estamos, además hoy de estreno, quiero que vean por favor nuestros termos. Dice aquí, abre tu closet, Lau. Hoy estamos Gaby. de lujosos. Exacto, estamos estrenando termos. Lau, vamos a tener un capítulo hoy que puede ser un poquito, escabroso, que puede despertar polémica y es algo que nos han preguntado mucho y mucho a partir del episodio de límites de a qué edad debemos de permitir como papás que nuestros hijos empiecen a consumir alcohol. Híjole, yo creo que, a ver, una cosa es lo que debemos. Ajá. Y otra cosa es lo que sucede y creo que esa es la primera de donde hay que partir, ¿no? Porque lo que debe, creo que ni nosotros lo hicimos. Bueno, a lo mejor tú sí. No, fíjate que no. No, fíjate en una de esas igual sí. O sea, realmente deberíamos de consumir alcohol a partir de los 21 años. Es correcto. La ciencia nos dice que hasta los 21 años, ojo, la mayoría de edad aquí en México es los 18. Pero Estados Unidos la tiene establecida a los 21 y entre muchas otras cosas tiene esta razón, Lau, de que hasta los 21, 22 el cerebro verdaderamente termina de madurar y entonces se cierra por completo y entonces la absorción que el cerebro tiene de muchas sustancias es muy diferente cuando todavía no está maduro a cuando ya está completamente maduro. Entonces, las investigaciones, por ejemplo, nos dicen, Lau, que un cerebro que consume alcohol, nicotina, marihuana, cualquier otra sustancia que llega directo al sistema nervioso central, si la consumo antes de que el cerebro esté maduro y los lóbulos cerrados por completo, tengo alrededor de un 78% de probabilidades más de generar una adicción, una dependencia hacia esa sustancia. Que es altísimo. El porcentaje es escalofriante. Altísimo. En cambio, si yo empiezo a beber, a fumar, a cada quien meterme marihuana, lo que sea, después de que mi cerebro está desarrollada, las estadísticas para que yo genere una adicción o una dependencia son mucho más bajas. Entonces, si nos vamos a la ciencia, sí, idealmente claro, no deberíamos de consumir ni café, nada, ni refresco de cola, porque son sustancias que alteran, que llegan directamente al sistema nervioso central y lo alteran en uno o muchos sentidos. Entonces, desde la ciencia estaría ahí, ¿no? Exacto. Lo dijiste muy bien. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la realidad. Si lo piensas tú como mamá, Lau, quitemos a la ciencia, ¿cuándo les permites a tus hijos, órale, échate un chupe? Pues yo creo que, híjole, sí he tratado de que sea lo más grande que lo más grande. También entiendo que tienen un mundo en donde van a fiestas, en donde van a todo, y que el que yo diga te lo permito o no te lo permito, no necesariamente lo va a hacer. Lo va a hacer porque va a ir a la fiesta y probablemente lo haga. Ajá. Y entonces, o sea, yo he tratado de como explicar esto, he tratado como de decir, quiero decir que a mí en lo personal no me gusta el alcohol. Entonces, o sea, como que cuando fui, ¿no?, joven, lo probé. Hace unos años. Y un día dije, genuinamente no me gusta. O sea, no me gusta el sabor del alcohol, no me gusta y no tengo por qué tomarlo, porque además tomaba vodka con 10 litros de jugo de uva para que, según yo, o sea, para que supiera menos a vodka y entonces, y un día dije, bueno, por Dios, no te gusta y no te gusta. Si tengo otras, o sea, fumo, ¿no? Fumo Marlboro y entonces no es que nada más no tome alcohol y todo sea perfecto, por supuesto que no, pero, o sea, yo he podido un poco el discurso de no tomar, bueno, también un poco lo vivo. Exacto. Entonces, pero creo que no me han pedido permiso. La verdad es que creo que han ido a una fiesta, lo han hecho, o sea, he tratado de que haya ciertas reglas de conducta y ciertas reglas de yo voy por ti a la fiesta y entonces, pues, no deberíamos de salir. Pero creo que es algo que tampoco o sea, más bien es como poner qué consecuencias habría. Exacto. Y cómo te quieres mover dentro de esas consecuencias y también un poco apostar a su madurez, a su inteligencia y a el día que pase algo me vas a hablar o yo voy a estar. Exacto. O voy a estar para ayudarte, aunque al día siguiente a lo mejor, ¿no?,
te ponga barrida y trapeada, pero exacto, en ese momento cuentas conmigo, y creo que así es como lo he tratado de manejar. Me quiero regresar un poquito, Lau, porque dijiste algo que genera mucha confusión entre los papás. De pronto es, ¿cómo yo le voy a decir a mi hijo que no tome si yo tomo? ¿No? Y los hijos se ponen como, ¿con qué congruencia me dices que no tomes si tú estás tomando? Momento. Hay una diferencia muy grande. El día que tú tengas 40, 45, 50 o 32, tú podrás tomar esas decisiones. No estamos en igualdad de circunstancias. No nos confundamos ahí, papás. De pronto entonces, pues es que yo la verdad sí tomo. Entonces, ¿cómo le voy a decir? Y los hijos se empoderan en ese sentido de, ¿cómo me vas a venir tú a decir si tú lo haces? Es que no somos lo mismo. Los papás ya somos seres maduros. Estamos hablando en el ideal, maduros, independientes, económica y emocionalmente, y entonces estamos en la facultad de poner reglas a ustedes que son los hijos. Entonces, yo sí tengo autoridad moral, ahí va la primera polémica, aunque yo tenga una cuba en la mano, bueno, yo no tomo cuba, yo tomo vino, a veces tequila, pero a mí lo mío es el vino tinto. Aunque yo tenga una copa de vino tinto, si tú eres menor, yo tengo toda la autoridad moral de decirte, tú no puedes beber. ¿No? De ahí a que lo haga, vamos al otro punto, va a ser una cosa muy diferente. Pero primero no nos confundamos, Lau, es que yo no le puedo decir si yo también lo hago. No, es que no es lo mismo. Porque además son estos límites que hablamos en el otro episodio, en el episodio pasado. Es nuestra obligación poner esos límites. Es nuestra obligación por su sanidad mental, emocional, por funcionalidad de una casa y de lo que queremos para estas criaturas cuando crezcan. Sí tenemos el derecho y sí tenemos la obligación de poner esos límites. Y dentro de esos límites va eso. No todo va en torno solo a nuestra conducta. Exacto. Exactamente. Y entonces, ese punto número 1, en donde no nos confundamos, Así ¿no? es. Y la segunda parte de la que hablabas, Lau, es esta parte de, por más que se los digamos, y por más que además lo entiendan, pues si no son tontos, así ¿no? Es difícil que empiecen o prueben su primera bebida después de los 21. Sí, sumamente. Nos desenvolvemos además en una sociedad en donde el alcohol es no solo aceptado, sino promovido para divertirnos, para la fiesta, pero para cerrar negocios, pero cuando estoy triste, pero cuando estoy contenta. Para todo. Es socialmente aprobado y promovido el alcohol. Aplaudido. Sin embargo, papás, cuando yo le digo, no tienes mi permiso y no puedes tomar, ya hay un límite y una contención. A que yo te diga, bueno, ¿no? Pues bueno. Tú sabes, ¿no? Yo tengo que decir que crecí en una familia que hoy, muchos años después, agradezco muchas cosas, pero ese también muy especial, con muchos límites. Y yo tengo que decir que nunca me excedí en alcohol y llegué a mi casa, porque siempre tuve claro que ese día mi mamá se levantaba, me daba un arrastrón por 7 avenidas y ese era el último día que yo veía la luz del sol. Es decir, yo siempre tuve muchos permisos si yo cumplía. Exacto. Y sabía que las consecuencias me las iban a aplicar. O sea, no había, bueno, te entiendo, tuviste un mal día. No. O sea, yo estaba segura que mi mamá se levantaba en armas y verdaderamente me arrastraba por todo Luis Cabrera de ida y de vuelta. Y eso me contuvo. Y yo hoy lo veo y hoy lo reconozco, y eso me contuvo cuando muchas veces me dicen, ¿por qué no hiciste A o B? No, porque me daba pánico. Exacto. O sea, no crean que era una convicción de, no, porque se me vaya a morir una neurona, y qué barbaridad cuando tenga 35, ya no voy a pensar igual. No, o sea, fue de mi mamá, me mata, mata. Y hoy se lo agradezco, porque muchas cosas no hice en este límite de hacer o no hacer, porque así me salía y me surgía como su cara así de turururururu, aquí atrás de ti. Y yo hoy digo, realmente sí, esos límites sí te sirven. Y claro que los traes a tus papás de pronto aquí sentados. Sí. Después a lo mejor buscas otro entorno en ese momento en donde no vas a llegar, porque todos somos creativos y todos le buscamos. Pero siempre tenía a mi mamá presente, porque mi papá era de límites, pero en específico ese tema le tocó. O sea, mi mamá lo asumió y lo asumió muy bien. Y verdaderamente, o sea, la voz de mi mamá la tenía aquí, pero sentada aquí junto a mí. Y el no puedes llegar tarde, les prometo que nunca llegué un minuto más tarde de lo que podía llegar. Porque no era por convicción, era por terror, pero me sirvió. Y a la larga me sirvió para muchas cosas. Pero entonces finalmente es lo que hablábamos en el de límites, que por supuesto con el alcohol aplica muy bien, es esta parte de no solo te digo,
no lo puedes hacer y no tienes mi permiso, ya es una contención. Sino que además, si se brinca ese límite, va a haber una consecuencia. Pero con ganas. Y el cumplimiento de esa consecuencia es lo que, si me la brinqué la primera vez, me va a detener la segunda o la tercera o la quinta. El cumplimiento de la consecuencia. Entonces, papás, de pronto es, no solo con que yo les diga basta, ¿no? También tenemos que platicar de esto, que se informen de lo que puede pasar, de todos los riesgos. Una de las grandes problemáticas del consumo de alcohol, Lau, y eso en grandes y chiquitos y medianos y de todos, es ¿qué hace el alcohol en mi cerebro? O sea, el alcohol entra al cerebro vía torrente sanguíneo, altera directamente el sistema nervioso central y el cerebro tiene una cosa que se llama juicio de realidad. El juicio de realidad es este mecanismo que me hace darme cuenta que todo lo que yo haga tiene consecuencias, positivas y negativas. Y entonces, imagínense que cuando yo bebo, de más, ¿no? Es como si echara el juicio de realidad a nadar en la cuba, o en los 10 litros de jugo de uva con vodka, o en el shot, ¿no? Así. Entonces, esa conciencia, ese Pepe Grillo que me dice, güey, eso no lo puedes hacer, eso implica un riesgo, mañana te vas a arrepentir, mira que de veras, lo eché a nadar en alcohol. Y entonces, por eso, con alcohol encima, nos atrevemos a hacer muchas cosas que de otra manera no haríamos. Por eso me paro en la mesa, bailo, canto, soy la reina de... Sí. Me saco fotos. Le digo a mi mamá, hoy no llego y me vale madres, me saco fotos, me agarro a besos con el de acá. Mando los mensajes que nunca iba a mandar, en ese momento me arranco con mis notas de voz. Claro que sí a todo el mundo. Y entonces, esa parte que eché a nadar ahí es muy importante para mi autocuidado. No solo porque me voy a arrepentir después de que mandé el mensaje, porque ese me dice, no puedes manejar si tomaste. No te puedes ir a un hotel con alguien. No te puedes agarrar a besos. No puedes. Esa conciencia la eché a nadar así, ¿no? Delicioso. Y se fue y la perdí. Y entonces, de eso hay que hablarles a los hijos. No es solamente que te vomites, caigas, hagas el oso en la fiesta. Es el riesgo en el que te puedes poner. Porque cuando no tienes esa conciencia que se llama juicio de realidad, te pones en situaciones muy vulnerables. Y además ya poco clara en quiénes son tu grupo de contención, o si le puedes hablar a tus papás, vengan por mí, yo creo que esto ya no está bien. O sea, al final se te pierde todo para todos lados. Exactamente. Y entonces es explicarles los riesgos físicos. Tienen un 78% mayor de probabilidad de generar una adicción o una dependencia de esa sustancia. Platicarles de cómo funciona en el cerebro el alcohol y entonces los riesgos a los que me puedo meter, porque el juicio de realidad se despidió, ¿cómo ponen ahora esa canción? No, ahí se nos la ponen de fondito, ¿no? Y se fue. Y entonces me pongo en muchos riesgos. Y con toda esta información, entonces al final tenemos que aceptar, papás, que los hijos ya no los tenemos en este control. Ya se van a ir a la fiesta, se van a ir con los amigos, se van a ir con el novio y son ellos quienes van a tener que empezar a tomar sus propias decisiones y poder decir, híjole, ¿no? ¿Me la he hecho o no me la he hecho? Traigo coche, mi novia, me van a regañar, ¿no? Como todo esto, tenemos que confiar en que desde antes ya los educamos lo suficientemente bien en valores y en autocuidado para que cuando se vayan lo puedan hacer. Y aún así, Lau, se van a resbalar. Así es, porque todos nos resbalamos, incluso a esta edad te sigues resbalando, pero bueno, te puedes resbalar un poquito diferente. Exacto. Si empiezas, creo que esto viene, a lo mejor no como tal a los 2 años, ya vamos a hablar del alcohol, pero sí de todas estas situaciones porque las situaciones de riesgo no solamente es el día que tomaste alcohol y te pusiste en una situación, es de niños desde, ¿no? El día que te aventaste, decidiste que desde la barda te ibas a aventar de 5 metros, evidentemente iba a correr un riesgo, ¿no? O sea, como que todo esto creo que hay que irlo explicando en el nivel en el que te encuentras, en si eres mucho más chico y te vas a casa de un amiguito a comer y algo no, es como todo esto que traes que lo que pasa es que aquí se adiciona con el alcohol y entonces evidentemente ya tu cerebro no está tan claro. Que ese punto, Lau, es súper importante.
porque entonces de pronto estigmatizamos al alcohol y entonces es que, ¿no? El alcohol es malísimo y hace daño y hace, no, a ver, sí hace daño, en exceso hace daño, ¿no? Pero también es una realidad que en Europa se come todos los días con una copa de vino, ¿no? O sea, no hay que estigmatizar al alcohol. El problema del alcoholismo y de las adicciones, Lau, no es la sustancia. Es que yo tenga una personalidad dependiente. Y esta personalidad dependiente tiene que ver, Lau, con esto que decías de la falla de control de impulsos, que lo vemos desde chiquititos. En donde no mide el riesgo y se avienta, en donde, ¿no? Corre y se cruza la calle y no voltea a ver si. Y entonces tenemos que empezar a ver qué características de riesgo tienen mis hijos que el día de mañana los van a poner más vulnerables o no. Porque dijiste, ¿no? En mi casa era prohibidísimo. Yo te puedo decir, en mi casa no se bebía alcohol. Mi papá se tomaba una copa de Baileys o de Oporto o de algo así los sábados después de la comida, quizá los domingos, y listo. Mi mamá no bebe una sola gota de alcohol, nunca jamás. Tengo una parte ambiental y tengo una parte genética. En esa parte genética yo sí tengo unos genes buenos, ¿no? Abuelo, mi abuelo materno falleció de cirrosis por alcohólico, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que yo platicaba con mis hijos. O sea, ustedes traen una carga genética y la otra parte es la ambiental. Y entonces, si yo vivo en un ambiente en donde se consume, ¿qué es lo que vemos ahorita, Lau? Muchas veces, muchos papás ya no hablemos de que ya tienen 20 y para arriba, pero papás de niños de 13, pero de 14, pero de 15, ¿qué me dices de que aprenda a tomar conmigo? Sí, que y entonces a los 14 y a los 15, pruébala. A mí lo que me llama la atención es esta cosa de que si se va a poner, se ponga conmigo. No, es que hay cosas que no, porque también nos iríamos el día que tenga casi su primera relación. Exacto. O sea, pues que también aquí yo para que lo oriente y le diga si va para adelante. O sea, hay cosas que no te corresponden, que no las vas a vivir y que no las tienes por qué vivir. De lo del ambiente, mi mamá todos los domingos se tomaba su cuba. Su cuba. En la tarde, 2 cubas. Y mi papá, o sea, en mi casa sí había alcohol. Quiero decirles que sí tomaban. No creas que era tú no y nadie en esta familia, nomás tomamos agua de Jamaica. No, sí había alcohol y se tomaban su vino y se tomaban. Pero era nosotros y tú, ni en sueños. O sea, y era así un poco. Porque te digo, porque el día que tengas mi edad, entonces tú decides. Tú a tu edad no puedes. Exactamente. Se acabó. Y esta parte de, o sea, yo te voy a enseñar, no le tienes que enseñar, también lo vamos a aprender solitos y a ver si le das un trago de agua y una de, ¿no? A los 14 años va a estar un trago de agua, 1 hora, me espero, ya pasó la hora, no voy a tomar. En la fiesta tienes 4 horas y en las 4 horas lo que me dé de tiempo. No, y ya ni siquiera es la cuba, ya es shot, o sea, que eso creo que sí hay que evitarlo lo más que podamos, ¿no? Porque al final el shot sí es un trancazo directo y que entonces si tú te tomas un shot a la par que yo me tomo una cuba, la cuba me puede durar media hora, 40 minutos. Claro. El shot te lo bebiste en segundos. Y en un segundo y el que sigue, sentiste así el calor, se te subió, así. Y creo que no es satanizar de que en las casas no hay alcohol y en las casas, no. Y no todo lo que hacen los adultos está bien en este sentido de, ¿no? Si yo fumo no es que esté correcto y entonces como yo ya... Todos nos seguimos en este ejemplo, pero sí hay una serie de límites que sí hay que poner y sí hay que hablar y aplicar las consecuencias y tener la mano firme de decir, te lo dije y esto es lo que va a pasar y sí es lo que va a pasar. Y sí pasa, ¿no? Así. Y sí tienes la consecuencia. Y entonces yo sí desde ahí lo digo abiertamente. Yo no estoy de acuerdo en enseñar a beber a los hijos cuando son menores, ¿no? No hay por qué. Ni lo va a aprender a hacer, ni lo va, ¿no? Y al contrario, algo que nos detiene, y te paso a ti, cuando empezamos a tomar no me gusta el alcohol. Así es. Para que nos guste el alcohol tenemos que empezar a acostumbrar el paladar. Y entonces lo que sí estoy haciendo es acostumbrárselo desde los 14. Y no que por lo menos tenga unos años ay, güey, o sea, sí quiero tener el efecto, pero no me gusta el sabor, pero entonces, no, como en esta parte, ni van a aprender, porque no se aprende así a tomar con los papás, ni les va entonces, así como yo ya probé la cerveza con mis papás, yo ya sé cómo se bebe cerveza. No es cierto. Lo que sí estoy haciendo es acostumbrándoles el paladar a que entonces más prontito ya de veras les guste. Y entonces sí ya se lo echan. Y además creo que
sería demasiado inocente pensar que yo lo voy a enseñar en una comida familiar, o bueno, o nosotros 3 o nosotros 5, y entonces vamos tomando y platicando. O sea, el día que van a la fiesta, verdaderamente es una cosa, o sea, pero ¿cuál media hora? Tenemos, en media nos zumbamos todo lo que podemos y Exacto. Tenemos 2 horas según esto para recuperarnos y media para salir como si nada hubiera sucedido. Entonces ni siquiera son esos tiempos ni ese ritmo al que va una fiesta de unos niños o unos jóvenes a lo que va tu comida familiar, que según tú estás en un entrenamiento y en una bebida, además de un vino finísimo de París, y en la fiesta es agua loca, o sea, los 3 chorritos de todas las bebidas que sobran con 3 Boeings, que no te supo nada, o ya como se pudo. O solos. Entonces, a pesar de que les hablemos de todo esto, que les enseñamos, que se van a caer y es muy probable que se nos vayan a emborrachar. Yo sí quiero hacer un paréntesis, miren, porque aquí tenemos a Mía. Yo les quiero decir que estaba roncando. No crean que tenemos retortijón Lau y yo por si lo llegan a escuchar. Ya se nos va a venir de invitada, como no, con mucho gusto. Perdón, Lau. Y ya que aquí esté. Hoy tenemos una invitada, Exacto. Claro que sí. Lau, ya te llegó borracha la criatura. Y es menor de edad, y y sí llegó, o lo recogiste, y ya se nos emborrachó. ¿Qué haces? Pues, en ese momento, lo que tienes que hacer es resolver el tema de que se le baje la borrachera. Primero el cuidado de la salud. Sí, en ese momento ya no te pongas a dar cátedras y a dar porque es que te lo dije, pero es que porque ni siquiera te van a entender. Uno también está desbordado en furia, en queriéndolos, ¿no? Arrastrar por toda la calle. Entonces, creo que no es el momento, ni para ellos ni para uno. Hay que resolver en ese momento, ¿no? Muy bien, ya. Resolvimos, nos dormimos, nos levantamos, ¿no? Uno se duerme con cierto coraje y entonces te levantas muy animosa temprano para irlo a querer arrastrar, ya que estamos reposados. Y creo que sí hay que cumplir la consecuencia que tú pusiste. No sé si decidieron que lave el coche a las 12 del día con un sol precioso. Es momento de que salgas con tu cubeta y tu manguera, lavas el coche. Y que la sufras, y que lo sientas física, que sientas la cruda también física. Los estragos de haber tomado, pero que lo cumplas. Que lo cumplas y después, a lo mejor una charla a ver, ¿qué fue lo que pasó? Pues me las tomé, o sea, digo, tampoco hay como mucho misterio qué fue lo que pasó, pero desde dónde tú hoy estás viviendo esto y qué vamos a hacer y cuáles son, qué vamos a hacer, yo te voy a decir qué vamos a hacer en esta casa, pero desde dónde vamos a seguir viviendo las consecuencias o qué es lo que pasa. Y entonces nos tenemos que adelantarla, no esperarme a que ya sucedió. Cuando yo tengo hijos que ya empiezan a salir a fiestas, que ya va a ser su decisión, porque entonces además la mamá preciosa, ¿no? Pero le habla a la mamá, pero no va a haber alcohol, pero es que tú no puedes dejar la responsabilidad en la señora. No. La responsabilidad la tiene que llevar tu hijo. Y si hay alcohol, tu hijo tiene que tener la responsabilidad de decir, no, yo no me la voy a tomar, ¿no? No puedes ponerle en manos de, es que claro, sirvieron alcohol en esa fiesta. Es que el mundo es así. Y el alcohol lo va a encontrar en donde sea. Él tiene que ponerse los límites. Pero entonces, si ya estamos en estas, yo tengo que sentarme a platicar con mis hijos y decirles todo lo que ya dijimos. Y además, papacito o mamacita, te digo que si tú rompes esa regla, va a pasar A, o B, o C. Tú ya sabes lo que va a suceder, la consecuencia. Y entonces ahora me doy a la tarea de cumplirla. Dijiste algo fundamental. Cuando ya llegó o ya pasé por él o por ella y ya viene hasta el socket, lo primero es cuidar su salud, ¿no? Porque sí sabemos que esta parte de broncoaspirarse, de una congestión alcohólica, de lo que sea, es muy importante. Entonces, en ese momento no me voy a poner a darte cátedra, a regañarte, a llorar porque me defraudaste. No, en ese momento lo que voy a hacer es atender tu salud. Ya que estás bien, ya que te va a dar una cruda del demonio, pero ya que estás cuidado en ese sentido, si es necesario, papás, por favor, si me tengo que quedar a dormir con él o con ella, por más que estés enojado, por más que estés triste, quédate. Hazlo y en ese momento solo te toca acompañarlo y ayudarlo. Y entonces sí, al día siguiente... y en tu mente planear el castigo y el regaño. Tienes muchas horas para maquilarlo. Y entonces sí, después ya viene toda la consecuencia. Y si yo te dije que no ibas a salir en un mes, no vas a salir en un mes. La consecuencia que yo te haya puesto, te la tengo que cumplir.
porque esa consistencia en las consecuencias va a ser la que diga, ok, no, sí me la cumplen y entonces no. La que haya sido. Y ahí depende de las familias, depende de la edad, depende del grado de alcohol, depende del riesgo de exposición que tuvo, etcétera, etcétera, para que apliquemos la consecuencia. Y luego, entonces sí creo que vale mucho la pena, Lau, tener esta plática, que muchas veces puede ser, pues sí, todos estaban pedos y yo también y se me antojó, pero también ir un poquito más allá de, ¿no? ¿Cómo estás tú adentro? ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo te sientes? Porque sabemos que al final el alcohol y cualquier otra droga es una anestesia para no sentir lo que estoy pasando. Así es. Entonces sí vale la pena tener esta platiquita de ¿y cómo estás? Que te va a contestar, no, ¿cómo crees? Yo estoy bien, todo bien, seguramente. Pero no la dejes pasar y de decir, y aquí estoy. Y en el momento que necesites, y en el momento, y si quieres hablar, y si quieres buscar ayuda profesional, y si quieres, aquí estoy. Porque, pero la consecuencia se cumple. Sí, claro. Y me parece como muy importante, si te dicen, no, yo estoy bien, la verdad es que todos tomamos y se me ocurrió y ya, o sea, no hay nada más de fondo, pero por lo menos sí abrir la puerta y abrir el canal de, si hoy no, pero en algún momento lo hay, correcto. Aquí estoy. O si necesitamos buscar ayuda, la buscamos, porque a lo mejor no quieres platicarlo conmigo, o no puedes, o no tenemos la relación suficientemente entre tú y yo para... No, y que hay cosas que los papás no tenemos que saber de los exactamente. Hijos. Entonces, pero sí abrir ese canal, aunque te vean con ojos de, ay, Dios mío, solo me tomé una y se me subió, o sea, ¿por qué tenemos que escarbar como si fuera algo de gravedad? Pero nunca sabes cuándo hay un poquito más y entonces es mejor abrir esa puerta y tenerla siempre abierta. Correcto. Es un tema súper extenso que lo resumimos en muy poquitos minutos. Por favor, si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen comentarios, si lo que sea, acuérdense, Abre tu Closet es un espacio en donde los queremos escuchar a ustedes, queremos darles los micrófonos a ustedes y responderemos ya sea por ese medio o en otro episodio en donde nos digan, muchos preguntan de esto, pues entonces armamos un episodio de eso. Y como estas dudas que a lo mejor salen, que a lo mejor no se nos ocurrieron, claro. Que a lo mejor hoy tenemos hijos más grandes y entonces ya no estamos a lo mejor en hijos más chicos y entonces no estamos viviendo ese día a día. Estas cosas que probablemente sí hoy no dijimos, pero a ustedes les interesan, coméntenoslas, pregúntenlas y con mucho gusto lo platicaremos o hasta podemos buscar, ¿no? O sea, una plática. Alguien extra, alguien claro. Como que venga a hablar del tema, porque creo que sí es de mucho interés y creo que hay muchos matices de lo que está pasando y de lo que pasó con nosotros, pero hoy de lo que está pasando en hoy día. Así es. Esto fue Abre tu Closet. Yo soy Gaby Mejido. Gaby, me dio mucho gusto. Yo soy Lau. Es Mía, que hoy la tenemos de invitada. Y muchas gracias por su atención. Esperamos todos sus comentarios. Y no es suya, es de su mamá, pero se llama Mía. Nos vemos a la próxima.